Muy buenas, en este vídeo os muestro cómo cambiar el LCD de un Lenovo IdeaPad 3. Bueno, normalmente veo que desarman o desmontan lo que es las pantallas y desmontan todo el ordenador entero para llegar a la pantalla. Yo no lo veo necesario. Yo simplemente voy a coger una púa y os voy a mostrar el proceso. En este caso, este tipo de pantallas vienen pegadas. Entonces, viene pegado lo que es el LCD. Entonces, simplemente con una púa debe de salir todo el borde. Pero es que yo creo que si le tiro con la uña, saldría. ¿Vale? Os voy enseñando, acabo de meterla esa. No he utilizado nada metálico ni nada. Simplemente la voy deslizando. Simplemente vamos deslizándolo. Y vamos abriendo lo que es todo el borde de alrededor. Vamos utilizando una tarjetita por el borde, ¿vale? Sin arrimarnos lo que es al LCD. ¿Para qué? Para ir cortándole un poco de adhesivo que le ponen. Si os fijáis, ya tenemos suelto el marco. Esto prácticamente no tiene mucha historia. Sí que es cierto que yo no me quiero meter en desmontar nada de abajo. Voy a abrir lo que es el marco. Yo en mi caso, mi tiempo es dinero. Entonces, no me puedo liar a hacer otro tipo de cosas, ya que si tuviera que cambiar cualquier cosa de bisagra y todo eso, sí tenemos que meternos dentro del ordenador. Y bueno, vamos abriendo lo que es la zona de abajo, llevará también un poquito de adhesivo, se lo vamos pasando lo que es la tarjeta, ¿vale? Y nos podríamos ayudar de un secador de pelo, para ir dándole calor a todo este borde, y de esta forma nos saldría con más facilidad. Vale, para poder terminar de quitar lo que es la tapadera trasera, vamos a soltar todo el borde de la parte trasera. ¿Con qué? Con nuestra púa para ir pasándola por todo el borde. A terminar de sacarlo, hemos abierto la pantalla por completo y ya vamos extrayendo lo que es el marquito. ¿Vale? Lo vamos extrayendo y os enseño el adhesivo. Le ponen un poquito de adhesivo por todo este borde y por el borde de aquí. Lo podemos cortar, lo que he dicho, con una tarjeta. Ahora, simplemente, la pantalla, lo que tenemos que hacer aquí es coger e ir sacando el adhesivo. Un momento, que no se ve. Aquí, en la esquinita, tenemos un adhesivo. Lo vamos a enganchar con una pinza y lo iremos desenroscando. Os enseño un poco. No sé si lo llegáis a ver. Y le vamos enrollando. Esto es muy parecido a las baterías de los teléfonos. Simplemente le vamos girando para que vaya saliendo el adhesivo sin tener que pelearnos con él. No sé si lo vais viendo. Vale, seguimos. Cuando yo paro normalmente el vídeo es porque entra algún cliente y me veo en la obligación de, si estoy en tienda, atenderlo. Vale, vamos a ver. Una vez que quitemos lo que es el adhesivo de aquí, la pantalla debe de salir hacia adelante. La movemos hacia adelante, la apoyamos sobre el teclado y entonces buscaríamos la pantalla por la referencia que tiene interna, no por el modelo del portátil, sino por la referencia que tenemos ahí, fijándonos en que sea el tamaño de lo que es el conector. Tengo por ahí más vídeos de cómo cambiar pantallas, ¿vale? Por si queréis pegarle un vistacito, pero eso serían las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de cambiar una pantalla. Vale, ya hemos conseguido despegar lo que es la pantalla. Simplemente lo apoyamos sobre el ordenador. Podríamos coger cualquier trapito o cualquier cosa y tapar lo que es el ordenador para que no se arañe o lo que sea. Depende de cómo estéis trabajando, como sea. El caso es que ahora, con la referencia que tenemos aquí, con el tamaño del flash, vamos a pedir una pantalla LCD. Simplemente le quitaremos el adhesivo que nos viene con la pantalla y si no lo trae, pondremos cinta de doble cara que tengamos por ahí, la pondremos en su sitio. Veremos que la pantalla se ve bien antes de coger y poner lo que es el marco de alrededor. Eso es muy importante. Y bueno, si te ha gustado el contenido, te animo a suscribirte. Vale, muy bien. Acabamos de recibir el LCD, ¿vale? En este caso voy a poner esto aquí. Tengo el LCD viejo debajo y vamos a coger el LCD nuevo. ¿Por qué lo cogemos? Y me acerco para que podáis verlo. Vale, en este caso lo que voy a hacer es compararlo
con el LCD que yo tengo antes de montarlo y de todo, ver que lo que es el tamaño del conector me mide exactamente los 2 centímetros que medía el otro. Una vez que tenga esas cosas, lo que voy a hacer es montarlo, conectarlo, lo que es el flash. Es que he visto oportuno enseñaros este paso. Simplemente vamos a coger el flash y vamos a conectar el nuevo LCD. Una vez conectado, lo que vamos a hacer es premontarlo, encenderlo y ver que funciona todo. ¿Vale? Esto simplemente lleva una lengüeta que es la que vamos a cerrar. Una vez que tengamos la seguridad que se encuentra en el sitio enganchado. Una vez que sepamos que está en el sitio enganchado, lo vamos a cerrar lo que es la lengüeta y la vamos a tirar para atrás. No quitamos de momento ni plástico ni nada por el estilo. Simplemente vamos a dejar todas las cosas para poder probarlo como se merece. Entonces, lo premontamos en su sitio, lo que es el LCD, y con él puesto, ya teniendo la seguridad, podemos echar también un poquito lo que es la carcasa para atrás para que no se nos vaya a caer, porque de momento no vamos a pegarlo ni vamos a hacer nada con él, simplemente vamos a ver que funcione. Entonces, ahora quitamos el LCD viejo, quitamos todo y vamos a encender el ordenador y vamos a ver que la pantalla no tenga ningún defecto antes de proceder a la reparación. Lo encendemos y vemos que exactamente se vea todo bien, que no tengamos retroiluminaciones. Y bueno, esta es la reparación. Si te ha gustado el contenido, te animo a suscribirte.